Les damos la bienvenida al octavo coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Jorge García Cisneros y seré quien modera esta mesa titulada Enseñanza de las Ciencias, Modelos, Pensamiento Sistémico y Habilidades Científicas, perteneciente al programa de doctorado en Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a los cuales tengo el honor de presentar. El doctor Ángel Fernando Gómez Martínez es doctor en estudios urbanos y ambientales por el Colegio de México. Es profesor de tiempo completo del Departamento de Arquitectura de la UACJ desde hace casi 2 años, 2 décadas, perdón. Cuenta con amplia experiencia impartiendo clases de metodología en pregrado y posgrado. Sus temas de interés abarcan la gestión de espacio público y la capacidad institucional de los gobiernos locales. La maestra Beatriz von Seckner Hernández es licenciada en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Antropología Social por el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social y candidata a doctora en Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Sus líneas de investigación son usos del pasado, patrimonialización, turistificación y defensa del territorio. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances de trabajo terminal que en un momento presentaré. La dinámica del trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Iniciamos la mesa de trabajo con la presentación de José Manuel López Cepeda, que presentará su trabajo titulado Apropiación Social de los Modelos Químicos, 1911-1913, entre los jóvenes de 15 a 18 años de la Ciudad de México. Adelante, José Manuel. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es José Manuel López Cepeda. Como bien ya se comentó, el nombre de mi trabajo de investigación es Apropiación Social de los Modelos Químicos entre los jóvenes de 15 a 18 años de la Ciudad de México. Mi comité tutor está conformado por la doctora Lorena Flores, el doctor José Manuel Mesa Cano, que es mi tutor principal, y el doctor Jorge Alberto Moreno Ruiz. ¿Qué es lo que vamos a platicar durante estos 10 minutos? Este trabajo se compone de diferentes ejes correspondientes a la apropiación de la ciencia. Si bien el eje principal es la creencia, nosotros vamos a desarrollar alrededor de este lo que es la apropiación a partir de varias interrogantes con los fundamentos de la teoría de los problemas poco estructurados. Además de ello, vamos a incluir una metodología que les voy a presentar al final del trabajo, que consta de dos momentos, que son las intervenciones didácticas y el instrumento de posiciones de pensamiento. La introducción, bueno, mi trabajo de investigación, el área de estudio, se divide en tres asignaturas correspondientes o ejes del conocimiento, que es la educación como eje principal, la psicología, justo porque vamos a explorar y descubrir cómo el individuo va apropiándose del conocimiento a partir de varios factores que más adelante les voy a platicar, y la química. La importancia del objeto de estudio es la apropiación de este conocimiento, y el enfoque teórico en el que está sustentado el trabajo es dos grandes filósofos, que es John Dewey, en donde él ve la ciencia como una forma de experiencia humana, y Sheila Hasanoff, que nos argumenta que el conocimiento científico y las formas de la vida social se construyen mutuamente.
Entonces, a partir de la importancia del objeto de estudio, se desprenden 4 puntos fundamentales, que es el empoderamiento ciudadano, que en este caso son los jóvenes de 15 a 18 años, la democratización del conocimiento, en donde no solamente los expertos podemos tener el conocimiento absoluto, sino que también socializándolo, se espera que las personas lo apropien, la toma de decisiones informadas y la reducción de esta brecha entre la sociedad y la ciencia. Los ejes teóricos, como les platicaba, son 4 fundamentalmente. Voy a empezar por la apropiación, en donde este se atribuye a la búsqueda por parte de la sociedad de un conocimiento, donde este, a partir de una búsqueda, hace que el conocimiento sea comprendido y asimilado por parte de diferentes actores sociales, de tal forma que contribuya a una construcción comunitaria o socialmente integrada. Hay un apéndice que se deriva de este, que es el social, del conocimiento científico, en donde Herrera nos argumenta que es una relación entre ciencia, tecnología y sociedad, en donde se centra en 3 criterios, que es procesos sociales y su cultura, el uso del conocimiento y desarrollo, y la participación ciudadana. Otro eje fundamental es la creencia, en donde Price y Armstrong nos dicen que es un estado mental en donde podemos tener presente una proposición para así determinar el curso de una acción a partir de otros estados mentales de los individuos que nos acompañan. Los problemas poco estructurados, la información del autor Simon en el año 2000 argumenta como una estructura que carece de definición, y estos problemas suelen caracterizarse por su complejidad, su ambigüedad y la ausencia de una única respuesta. Y por último, el pensamiento científico, según el filósofo de la ciencia Chamizo, refiere a un conjunto de habilidades y estrategias para llegar a conclusiones válidas a partir de un abordaje sistemático y riguroso. Ahora bien, el planteamiento del problema, si bien con lo que les he platicado, el problema que encuentro yo para realizar bueno, el problema que me he encontrado y por eso estoy haciendo este trabajo de investigación es que existen la prevalencia de creencias un tanto no fundadas en estudiantes de nivel medio superior en la Ciudad de México, particularmente con la relación de fenómenos químicos cotidianos. ¿Esto cómo se manifiesta? En la incapacidad para aplicar el pensamiento crítico y poder evaluar información, por ejemplo, en productos, salud y medio ambiente. Y con ello, las tomas de decisiones para que tengamos una consecuencia positiva o negativa para la sociedad. Los objetivos los voy a dividir en 2, que es general y 3 particulares. El general es diseñar, implementar y evaluar el impacto de un taller para promover el conocimiento científico y creencias alrededor de este, en el área de la química en adolescentes en educación no formal. Los particulares es identificar las creencias más comunes que poseen los estudiantes sobre los fenómenos de la química, analizar creencias y el conocimiento científico y relacionar las respuestas de las interrogantes con la apropiación del conocimiento, en especial conceptos químicos cotidianos. La hipótesis y pregunta de investigación. La hipótesis que formulé es: este taller les permitirá no solo modificar sus creencias previas por otras fundamentadas en evidencia, aquí me estoy refiriendo a los estudiantes, sino también les va a permitir desarrollar la capacidad de resolver problemas poco estructurados al aplicar razonamiento químico de manera autónoma en situaciones cotidianas o de su vida diaria.
¿Qué pregunta de investigación resuelve este trabajo de investigación? ¿Cuál es el impacto de un taller diseñado para promover creencias y conocimientos científicos sobre química en adolescentes en educación no formal de la Ciudad de México? ¿Por qué voy a hacer este trabajo? Justo el ser humano tiende a jerarquizar una creencia no fundamentada por conceptos ya aprobados. Esta problemática resulta en acciones poco favorables para la humanidad. Pueden ser unas consecuencias colectivas negativas y en donde estas consecuencias no permitan una descripción eh, acertada acerca de un fenómeno. Y los intereses que yo tuve al momento de colocar este tema como trabajo de investigación fue el desarrollar una planeación didáctica que reconozca y valore los saberes previos de los estudiantes. 2, optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje para un desarrollo integral y contextualizado. Y comprender cómo las ideas y las soluciones se adaptan y transforman en diferentes contextos. Todo esto para que el conocimiento sea accesible y significativo para todos. La metodología que se ideó y se construyó es un enfoque del tipo mixto. La población es en el norte de la Ciudad de México. Serán en instituciones públicas de educación no formal y serán 30 participantes adolescentes entre 15 a 18 años. Los instrumentos se dividen en dos: intervenciones didácticas e instrumentos de posiciones del pensamiento. Aquí vienen los diferentes momentos. ¿Y qué es lo que espero obtener? Pues de las intervenciones didácticas, rúbricas, se analizará a partir de rúbrica y el instrumento de posiciones de pensamiento a partir del análisis de clúster, en donde el primero es por la taxonomía de Bloom y el segundo es de los autores Sokal y Smith. Aquí rápidamente les muestro cómo están divididos las intervenciones didácticas en lo individual, el trabajo colaborativo y grupal, y serán 2 sesiones de intervenciones didácticas. Y el instrumento de posiciones de pensamiento serán 11 ítems y aquí les coloco 2 ejemplos, en donde a partir de una primera resolución entre el inciso A y B, si elegiste el B, te rediriges a la segunda parte del cuestionario. Esta yo la catalogué como una sesión intermedia. El cronograma de actividades, estoy justo aquí en el número 3, perdón, en el número 2, que es 2025A de color azul, en donde la propuesta metodológica está ya bastante construida. La aplicación futura se espera que sea en este segundo semestre del año. Y bueno, he tenido diferentes sesiones con mi comité tutor. Y a continuación presento la bibliografía para el trabajo de tesis y para el trabajo que he presentado en las diapositivas. Muchas gracias. Gracias, José Manuel. Agradecemos la presentación y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctor Ángel Fernando, adelante, por favor. Gracias, muy amable, Jorge. José Manuel, pues muchas gracias por tu presentación. Es una presentación que está estructurada, entonces en ese sentido, a quienes no hemos tenido un contacto previo con tu trabajo, pues nos permite saber, aproximarnos a lo que quieres hacer. También con esta última lámina del cronograma, pues podemos ver en qué etapa del proceso está tu propuesta. Y pues pienso que es un tema relevante, pienso que es un tema que va a encontrar una buena aplicación. Y felicidades a ti y a tu comité por el trabajo que han estado realizando. Sin embargo, a mí me parece que
en esta presentación, es probable que ustedes ya lo hayan platicado en el comité tutorial, es probable que por el tiempo tan corto que tienes haya quedado fuera de tu exposición, pero yo voy a señalar unas cosas que me llamaron la atención y que si no las han considerado, ojalá puedan tomarlas en cuenta y si no, perdón, y si sí, ya verán ustedes cómo las incorporan. Creo que no queda claro de qué manera la formación científica que ya se les ha tratado de dar a los jóvenes que van a constituir tu muestra en primaria y en secundaria genera algún resabio, genera alguna base a partir de la cual estos modelos de apropiación de la ciencia fallan, ¿no? Entonces, sería a lo mejor pertinente que puedas tener una evaluación diagnóstica de los chicos de los chicos y chicas, perdón, para poder saber exactamente qué tanto bagaje siguen trayendo después de todos estos años de formación, sobre todo porque ya en secundaria empiezan a ver la química como una materia específica. Entonces, bueno, esa sería una, ¿no? O sea, algo se les va a quedar, ¿no? Y al mismo tiempo no veo una consideración de la gran cantidad de información, pues sí, puede ser educativa y cultural, no formal, a la cual los jóvenes están expuestos ahora. Porque a través de redes sociales también hay muchos canales de pseudociencia, y también hay mucha información que nos llega, nos bombardea, nos deja algo, pero bueno, no necesariamente es información corroborada, información sistemática. Entonces, no sé si puedas también, a la hora de que apliques tus instrumentos, abrir un espacio para que puedas identificar esas fuentes de información alternativa que están contrarrestando el mensaje principal que trata de dar la educación formal, ¿no? Entonces, esas son dos ideas, ¿no? Para contextualizar a la población con la que vas a estar trabajando. Una cosa que a mí me parece que no queda del todo clara en tu propuesta por ahora, ¿no? Es que fundamentalmente lo importante para ti parece es llegar a la definición del taller y de las rúbricas como un instrumento de intervención futura. Entonces, en ese sentido, como que no tiene tanto peso en tu presentación la idea del taller, sino que aparece al final y todavía no queda muy claro cómo vas a alimentar los ítems que vas a desarrollar en el taller. Queda un poco suelta la problematización que encuentras y cómo va a ser solucionada a través del taller. Ese es así como que el mensaje que te quiero dar. A mí me parece que todavía hace falta trabajar un poquito más lo que es la problematización para que quede claro que ese problema que tú estás encontrando va a poder ser atendido mediante la instrumentalización de un taller. Porque pareciera que las primeras láminas nos hablan de la búsqueda de diagnosticar cómo se apropian estos modelos de química, o sea, como que el problema está más centrado en cómo los estudiantes reciben la información, la procesan, la ponen en práctica, y entonces pareciera que lo que queremos saber con tu investigación es cómo funciona este proceso educativo. Pero luego ya, a la hora de ver los objetivos, lo que aparece con mucha fuerza es desarrollar el taller. Entonces,
es probable que esto sí efectivamente esté ligado y sí efectivamente pueda funcionar, pero ahí todavía falta un poquito de contenido. Bueno, nuevamente muchas felicidades, mucho éxito, van en buen camino, tienen bastante tiempo todavía para trabajar y pues el mejor de los éxitos. Yo con esto termino. Gracias. Gracias, profesor. Profesora Beatriz, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Bueno, me sumo a las felicitaciones del profesor Ángel Fernando, y muchas gracias, José Manuel, por tu presentación, que coincido que también es bastante clara y que, a pesar del límite del texto que todas y todos tuvieron para presentar, la presentación justamente es un momento que nos permite conocer un poco más sobre su propuesta. Y particularmente quiero resaltar que me pareció muy interesante que profundizaras un poco más en tu metodología, que me parece que encima está un poco más avanzada. Entonces, bueno, te felicito porque también me parece un tema sumamente interesante, pertinente, aparte de para el programa de posgrado, también, digamos, para el tipo de proyectos que se plantean como más contemporáneos al tipo de análisis que se están realizando. Y justamente mi comentario va un poco más en términos de quizá algunas observaciones que te pueden ayudar un poco y que, bueno, quizá lo hayas contemplado también con tus tutores, pero bueno, que quizá pueda ayudar un poco a complejizar el proyecto, particularmente un poco también, como decía Ángel Fernando, en la problematización, pero yo lo ubicaría un poco también en que no me parece menor que cuando estamos hablando sobre temas que tienen que ver con la enseñanza de las ciencias en niveles básicos y medios, nos detengamos un poco a analizar cómo se ha ido construyendo históricamente también ese proceso, ¿no? Y creo que una cosa que puede nutrir mucho tu proyecto y que puede darle también un sustento es justamente investigar un poco más sobre fuentes de historia de la ciencia, específicamente sobre la formación de estos planes y cómo se han diseñado y por qué motivo, digamos, tiene pertinencia tu proyecto para insertarse en ellos. Porque me parece que, bueno, al menos dentro de la historia de la ciencia, y en eso te recomiendo mucho ciertas revistas de historia de la ciencia que hay tanto en la UNAM como en la UAM, que son los programas históricos de historia de la ciencia, en México, detenerse un poco en pensar cómo se han diseñado los procesos de enseñanza de la ciencia en el país que han decantado en estos proyectos nacionales y que eso también te puede permitir a contextualizar un poco más de qué manera los estudiantes se acercan a este proceso no desde su individualidad, aunque me parece importante lo que te mencionaban de hacer el diagnóstico, sino digamos que históricamente por qué hay un modelo de enseñanza que se está replicando y por lo tanto dónde se inscribiría tu propuesta, ¿no? Y eso me parece que le puede dar también un poco más de validez de fortaleza a la problematización, que es una especie de recorrido histórico sobre el proceso. Eso por un lado, y por otro, porque me parece que nutre mucho tu perspectiva sobre el proceso de apropiación, porque los procesos de apropiación no suceden de manera individual, sino de manera social, colectiva, histórica y política, y me parece que de esa manera justamente no se queda tanto en, digamos, un proceso psicológico del estudiantado, sino que lo contextualizas un poco más ampliamente, la forma en la que se apropian, ¿no? Porque digamos que no hay una sola forma, pero sí hay muchos modelos que encaminan esa apropiación, que es un poco lo que noto que tú quieres analizar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos modelos y por qué se han producido de esa manera? Eso podría, digamos, permitirte contextualizar un poco. Y por otro lado, también una cosa que me quedé pensando cuando leía tu proyecto es sobre el concepto de creencia, que me parece que puede un poco elaborarse más en términos de sentidos comunes o justamente en este proceso histórico cómo se ha ido construyendo la forma de entender colectivamente a la ciencia y particularmente a estos modelos. Porque me parece que un poco el concepto de creencia en ciertos momentos se puede volver un poco esencialista. Y eso puede ser problemático mientras avanzas, porque cuando utilizamos conceptos que, digamos, se han utilizado históricamente de manera medio esencialista, es decir, que uno crece con una creencia,
la rompe y luego hace otra nueva, que es como un camino, digamos, no permite que se problematice un poco más el proceso, ¿no? Y yo creo que como vas a hacer un proceso de intervención, podrías ampliar un poco más el concepto de creencia hacia sentidos comunes, por ejemplo, que me parece que puede ser también un concepto que te permita elaborar un poco más lo que los jóvenes están, digamos, viviendo, pero también cómo lo están compartiendo entre ellas y ellos, porque los sentidos comunes justamente son relacionales. Al contrario que a veces se utiliza para hablar de la creencia, que es un concepto un poco más individual, a menos de que se hable de un colectivo un poco más amplio, ¿no? Pero en este caso creo que los sentidos comunes te permiten ver más cómo también entre las y los estudiantes se socializan esos conocimientos, y eso te puede justamente permitir en el proceso de intervención particularmente, pienso, digamos, permitir que tus conceptos o que tu forma de aplicación también tenga apertura para los procesos que están sucediendo, ¿no? Porque, bueno, nuestros modelos de intervención siempre son se quedan cortos a la inmensidad de la realidad social. O sea, eso siempre va a pasar, pero la idea es cómo pensar un concepto que te permita problematizar más. No el problema como algo que te va a generar más trabajo, sino que te va a nutrir mucho más a tu proyecto, ¿no? Y que te va a permitir conocer un poco más el proceso. Entonces, justamente creo que te recomendaría eso, por un lado, problematizar históricamente el caso un poco más, que creo que te puede dar nutrir mucho más tu proyecto, y por otro, pensar en conceptos un poco más dialógicos para el proceso de intervención, ¿no? Y bueno, por otro lado también felicitarte de nuevo, espero que la intervención sea y que el proceso que vas a llevar a cabo sea lo mejor posible, espero que sí, y bueno, felicidades también por este avance y muchas gracias. Gracias, profesora. A continuación, Nadia Teresa Méndez Vargas, que presentará su trabajo titulado El pensamiento sistémico en la enseñanza de la química. Adelante, Nadia. ¿Ya se observa? Sí. Ok. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Como mencionan, el título de mi trabajo aún tentativo es El pensamiento sistémico en la enseñanza de la química. Mi nombre es Nadia Teresa Méndez Vargas y bueno, mi comité asesor está conformado por 3 docentes, la doctora Caporal, la doctora Irazoque y la doctora Martínez. Ahí está. Bueno, como introducción, yo considero que el conocimiento parcializado va a dar una limitación al alumno para que obtenga una mayor comprensión e intervención de su entorno. El hecho de que se incluya el pensamiento sistémico en secuencias didácticas, pues va a permitir que el alumno subsane esa limitación. Creo que algo en lo que sí podemos incidir los docentes es en diseñar e implementar materiales didácticos con el enfoque de pensamiento sistémico que es innovador en la enseñanza de la química en el nivel bachillerato, al menos en la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, que le voy a empezar a llamar desde este momento CCH. ¿Qué problemas identifiqué yo para entrar a mi trabajo terminal? Bueno, el primero es que la pandemia hizo visible muchas necesidades. Yo identifico las asociadas a los docentes. Bueno, hay otras más, pero consideré estas. Una es que hay que contar con mejores herramientas didáctico-tecnológicas en el bachillerato y también hacer replantear las dinámicas de enseñanza que llevamos a cabo en este nivel. Por otro lado, el modelo de enseñanza que tenemos desde hace muchos años parcializa el conocimiento y esto limita al alumno a que desarrolle pues habilidades de pensamiento y de análisis de problemas sociales que merecen su atención. ¿Qué objetivos he planteado ante estas problemáticas? Bueno, está el general, que es implementar un recurso didáctico con alumnos del bachillerato que incluya actividades que promuevan el pensamiento sistémico,
particularmente con la temática de la electrólisis en el contexto de la industria minero-metalúrgica. Hay 3 objetivos particulares. El primero está asociado con el diseño de ese recurso didáctico, el segundo en probar ese recurso didáctico y posteriormente hacer una valoración del impacto que va a tener este recurso en el aprendizaje de los alumnos y en el desarrollo de habilidades y toma de decisiones. ¿Qué hipótesis he planteado a partir de todo esto? Bueno, pues que si incluimos este enfoque de pensamiento sistémico en una propuesta didáctica, puede ayudar a los alumnos a no solamente a que comprenda contenidos disciplinarios, sino también llevarlos a que analicen consecuencias, que anticipen efectos y que tomen decisiones informadas sobre situaciones complejas, particularmente las que están asociadas a esta industria minero-metalúrgica. Hay una pregunta de investigación que es la general, que yo la pongo así: ¿cuál será el impacto en el aprendizaje de los alumnos al intervenir en una clase con una secuencia didáctica que tenga este enfoque novedoso, con la temática disciplinaria de la electrólisis en el contexto de la industria minero-metalúrgica? Los específicas, o las 2 preguntas específicas asociadas: ¿cómo se aborda tradicionalmente el tema de la electrólisis en la materia de Química 3 del CCH? ¿Y qué características deben tener las actividades que estén en esta secuencia didáctica que promuevan el pensamiento sistémico para abordar la electrólisis en el contexto de la industria minero-metalúrgica? Ante esta problemática, bueno, la justificación, primero yo identifico que ya las instituciones están implementando sistemas multimodales que permiten una mayor inclusión de la población. Por otro lado, que los programas de estudio merecen modificaciones, algunas escuelas ya lo están haciendo, en los que se están incluyendo contenidos que acercan más al alumno a su realidad socioambiental, y otra vez donde los docentes podemos incidir, pues es replantear las dinámicas de clase, diseñar materiales didácticos con nuevos enfoques, como el pensamiento sistémico, que yo considero que es propicio para entender y transformar un mundo complejo y sus problemas socioambientales. Y creo que la industria minero-metalúrgica, pues es una oportunidad para implementar este enfoque. Con relación a lo que he investigado hasta el momento, que pues todavía es poquito, pero bueno, ya hay algo, buscando en el estado del arte sobre pensamiento sistémico en la química y enseñanza-aprendizaje, he tenido muy buena suerte en el idioma inglés. Hay un equipo que está trabajando en la Universidad de Arizona, liderado por algunos docentes como Vicente Talanquer. Ellos desde el 2016 ya están trabajando esta temática. No han publicado artículos que tengan que ver con la investigación de cómo les ha ido con este enfoque, pero bueno, ya hay investigación con respecto a la importancia de este pensamiento sistémico. Y en el idioma español realmente no he tenido mucha suerte. Hay muy pocos trabajos, y de química realmente nada. Podemos encontrar en la física, en la pedagogía, en la matemática, en ciencias de la tierra. ¿Cuál es el marco teórico o de donde yo estoy basándome en este momento? Bueno, ahorita tengo para empezar a Bertan Laffy con su teoría general de los sistemas. Él hace una crítica muy interesante y dice así que cada una de las disciplinas que conforman la ciencia siguió su camino de forma independiente, sin tener contacto entre ellas, incluso en algunos casos provocando contradicciones con respecto hasta definiciones entre las mismas disciplinas para definir un concepto, por ejemplo. Su teoría general de los sistemas, así lo menciona él de manera textual, dice: estudiar sistemas como entidades más que como conglomerados de parte es congruente con la tendencia de la ciencia contemporánea a no aislar ya fenómenos en contextos estrechamente confinados, sino al contrario, abrir interacciones para examinarlas y examinar segmentos de la naturaleza cada vez mayor. También la UNESCO en el 2017 ya considera las competencias de pensamiento sistémico y dice que son las habilidades para reconocer y comprender las relaciones, para analizar los sistemas complejos, para pensar cómo están integrados los sistemas dentro de los distintos dominios y escalas, y para lidiar con la incertidumbre. De la misma manera, Vicente Talanquer de la Universidad de Arizona, por ejemplo, señala que para él un enfoque de pensamiento sistémico es una forma de razonar que permite comprender y transformar el mundo complejo en el que vivimos. Va a permitir a los alumnos analizar los componentes de un sistema y el resultado de esas interacciones que dan lugar a comportamientos. Él dice que los estudiantes pueden reconocer la interdependencia entre los sistemas naturales y humanos
de forma que puedan analizar consecuencias, anticipar efectos y tomar decisiones informadas sobre fenómenos complejos. Sobre la metodología, hasta este momento, ya con más claridad, bueno, se va a seguir una metodología mixta, dado que va a combinar datos cualitativos y cuantitativos. Es una intervención didáctica en el bachillerato, utilizando un material didáctico con enfoque de pensamiento sistémico. Se va a aplicar a alumnos del quinto semestre del CCH, del plantel sur, en la materia de química 3, en la unidad 2, que lleva por título industria minerometalúrgica, de ahí la importancia del contexto. Sé que se va a trabajar en un grupo experimental donde se va a aplicar un cuestionario antes de la intervención y después de la intervención. Y ahorita quisiera yo mostrar algo de lo poquito que he avanzado al respecto. Apliqué una encuesta a través de un cuestionario en Forms, 663 alumnos de Química 4 del CCH del Plantel Sur la contestaron, y la intención de esta encuesta pues tiene que ver con el primer objetivo particular sobre el diseño del recurso didáctico. Y, por ejemplo, se les preguntó su opinión sobre la materia de química en la secundaria y en el CCH, y los resultados que podemos apreciar es que en el primer y segundo semestre hay un mayor porcentaje de alumnos que no disfrutó de la química. Hay que considerar que es el primer año del bachillerato, vienen de una enseñanza tradicional en la secundaria, entonces se enfrentan como a un nuevo modelo educativo que es el del CCH, muy constructivista, y bueno, puede ser una de las razones de su respuesta. Se les preguntó también por qué dieron esas respuestas en la anterior pregunta, y lo mismo sucedió en el primero y en el segundo semestre. Hay un mayor porcentaje de alumnos que no disfrutó la química porque los contenidos no los comprenden o porque los docentes no sabían explicar. Considero que esto es importante para modificar aspectos en la dinámica de presentar la química y también modificar el trabajo del profesor. Ya por último, se les preguntó qué temas son difíciles o fáciles de comprender, y de los que están asociados a reacción química, equilibrio químico, electrólisis, etcétera, fue electrólisis el que dijeron, ahí es donde no nos gusta, de ahí que se decidió atender este contenido. ¿Qué sigue? Pues el diseño de la secuencia didáctica, afinar el marco teórico, comenzar con el marco conceptual y elaborar el artículo obligatorio. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharme. Gracias a ti, Nadia. Agradecemos la presentación y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctor Ángel, adelante, por favor. Gracias, muy amable. Nadia, pues felicidades. Muchas gracias por tu presentación. También es una presentación muy didáctica, muy bien estructurada, que pues nos lleva de la mano a conocer el tema que te interesa y la manera en la que lo estás desarrollando. Nuevamente, felicidades a ti y al comité que te está asesorando. Lo que pasa es que a mí me parece que tanto en la exposición anterior como en esta exposición no se está identificando el problema central que tiene que ser investigado para proponer una solución. Las soluciones son las intervenciones didácticas, pero ¿cuál es el problema al que está atendiendo? Bueno, mi formación inicial es de sociólogo. Entonces, en ese sentido, o retomando pues esa experiencia, yo lo que te diría es que una cosa es cómo los científicos están estructurando un discurso científico en sí mismo y cómo hay esta convergencia desde ciencias individuales hacia enfoques interdisciplinarios, transdisciplinarios, sistémicos, ¿no? Y cómo esos discursos se están volviendo dominantes. Y otra cosa es cómo desde políticas públicas concretas se organizan instituciones escolares para transmitir ciertos conocimientos a una generación de jóvenes. Entonces, tendríamos dos procesos que pues podrían ser identificados pues, como un esfuerzo por
porque converjan, ¿no? Por un lado, recuperar los discursos científicos y por otro lado, organizar instituciones públicas que funcionen y logren de manera eficaz y eficiente los objetivos que políticamente se les atribuyen, la formación de ciertos contenidos para ciertas generaciones de jóvenes. Pero entonces, ¿cuál es el problema? En mi opinión, el problema es sobre todo cómo se organizan las instituciones escolares para transmitir esos conocimientos. Entonces, bueno, esto lo voy a decir así, igual tú con tu comité lo verás y decidirán si vale la pena tomarlo o no. A mí me parece que lo principal tiene que ser diagnosticar qué es lo que está fallando en las escuelas para que cualquier contenido, sea con enfoque sistémico o no, llegue y logre sus objetivos, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece muy positivo, muy adecuado que nos presentes esta pequeña encuesta que tú hiciste y que ya nos va adelantando qué es lo que los chicos y las chicas identifican como fallas en su formación, ¿no? Entonces, pero una vez que se resuelve ese problema, una vez que se identifica cuál es el problema y qué es lo que está fallando en esos procesos, es entonces cuando ya viene una propuesta de solución, que en este caso es la intervención, con ciertas secuencias y desde cierto enfoque. Entonces, a mí me parece que tu hipótesis tendría que estar más centrada en los procesos en el aula, en cómo los profesores se apropian de un discurso y lo transmiten, ¿sí? Más que en el corazón del discurso que se está transmitiendo. Esa es la impresión que me queda, que es un paso importante, pero es un paso previo para fundamentar las intervenciones, ¿sí? Entonces, que tu hipótesis no debe ser construida en función de si el enfoque sistémico es bueno o no. A lo mejor estoy usando términos que no son los adecuados, pero a lo que voy es en cómo funciona el CCH, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Porque a lo mejor el problema que podría detonar soluciones es la propia formación de los profesores, ¿no? Sus propias experiencias de vida, su propia formación profesional que a lo mejor sucedió hace 5, 10, 15 años, ¿no? Entonces, cuando otros enfoques eran la problemática social, o sea, esa es en mi opinión. Y ese es lo que yo las invitaría a tu comité y a ti a considerar a la hora de plantear la investigación, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está haciendo que cualquier discurso, que cualquier formación pueda ser transmitida adecuadamente? Bueno, nuevamente felicidades, muchas gracias, Nadia, muy, muy amable. Gracias, profesora, gracias. Gracias, profesor. Profesora Beatriz, adelante, por favor. Gracias. Bueno, igual me sumo a las felicitaciones, Nadia Teresa, por tu proyecto, que me parece igualmente muy claro, me parece muy concreto y muy específico, y bueno, la presentación también me parece que estuvo muy, muy clara y que nos amplió mucho el panorama para entender un poco más tu proyecto. Igualmente, mis comentarios son un poco para proponerte desde mi lectura quizá algunas cosas que puedan seguir sumando a tu proyecto. Y al igual que con mi comentario anterior, me parece que también es importante contextualizar el proyecto del CCH como un proyecto educativo, digamos, particular. Tú misma lo dijiste, como que tiene un proyecto, digamos, distinto a ciertos tipos de educación media superior, que también está inserto en un proyecto educativo también más amplio y muy particular. Entonces creo que sería interesante también contextualizar de qué manera dentro de este modelo en particular
tu propuesta puede ser recibida o propositiva, ¿no? Porque, digamos, eso nos permite diferenciar en otro tipo de educación media superior cómo podría ser recibida, ¿no? Porque también, si se está haciendo una propuesta de intervención, es importante también caracterizar en qué sentido se dio y por qué motivo podría replicarse o no en otro espacio, ¿no? Y eso creo que suma mucho también a, digamos, ubicarnos un poco más dentro de tu propuesta. Y también creo que sería un valor, no sé si se contempló dentro de la elaboración de las encuestas que nos mostraste, que me parece que nos dan ya mucha información sobre la relación que tienen los estudiantes con la materia, también contextualizar un poco a los estudiantes dentro de este espacio, ¿no? Porque así como el maestro Ángel Fernando te mencionaba sobre el contexto de los docentes, también es interesante indagar sobre el contexto de los estudiantes y su relación con el proceso educativo en ese momento, ¿no? Y creo que puede ser también un factor a incorporar, digamos, como para contextualizar particularmente esos temas que me parece interesante. Ahora bien, también hay una cosa que a mí me generaba como, digamos, no sé, como curiosidad o cuando te leía, que justamente pensaba si esta propuesta de pensamiento sistémico, aparte de que va a haber una aplicación concreta en una materia en específico, se puede pensar también como una propuesta mucho más amplia. Es decir, que aunque haya una intervención en una materia en específico, un proceso educativo no se ve, digamos, estructuralmente influenciado solo por una materia, ¿no? Sino por, digamos, la propuesta más amplia. Entonces, en ese sentido pensaba o te propondría un poco, yo sé que tienen que acotar suficiente, pero digamos para el futuro o para la elaboración más de tu texto posterior, pensar justamente cómo esta propuesta se puede inscribir dentro de un proyecto más amplio de educación, ya sea dentro del CCH mismo, de este CCH en particular o de otras unidades, o dentro de un proceso más amplio, por ejemplo, también contextualizando las modificaciones a la educación media superior que están ocurriendo en México en este momento, ¿no? Entonces, en ese sentido, y particularmente lo pienso por tu propuesta que se ancla mucho en cómo permitir también que dentro del proceso educativo los estudiantes se pregunten por, digamos, problemáticas propias de la ciencia, pero con contextos actuales, ¿no? Como, por ejemplo, el cambio climático, la intervención de mineras en el territorio, etcétera. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se puede hacer una propuesta un poco más amplia, que justamente tiene que ver con la intervención o de políticas públicas, etcétera? Pero digamos que se puede, a mí me parece que se puede pensar, quizá no profundizar muchísimo, pero lanzarlo como una propuesta que puedes hacer a partir de un caso de estudio muy concreto, ¿no? Y también una cosa que pensé ahorita que te escuchaba particularmente con la presentación, que es un detalle que quizá te puede ayudar, que es en la pregunta de investigación, me parece que se puede elaborar un poco más, justamente pensándola de una manera un poco más estructural, que es poner un poco más al centro tu propuesta, que es el aprendizaje sistémico. En la pregunta de investigación te preguntas más por el curso, a mí me parece, y ahí el aprendizaje sistémico, que sobre el aprendizaje sistémico como una propuesta para no solo pensar ese curso, sino un poco propuestas más amplias, ¿no? Que tú misma lo decías, pero me parece que en la pregunta de investigación puedes poner un poco más al centro tu propuesta, como para reforzarlo un poco más, y aunque obviamente hay un caso de estudio muy concreto que es esta clase y un caso de intervención, me parece que puedes, digamos, fortalecer un poco más tu propuesta del aprendizaje sistémico, que me parece que también dentro del contexto de propuestas e intervenciones educativas que están elaborando, puede brindar, aunque sea, algunas herramientas en un futuro para los docentes y para los estudiantes, ¿no? Entonces creo que podrías ahí ponerle un poco más de importancia para que no se pierda tampoco dentro de la elaboración de tus preguntas posteriores. Y bueno, eso, felicitarte mucho, felicitar también a tu comité y bueno, todo el éxito también para los siguientes pasos. Gracias. Gracias, profesora Beatriz. Muchas gracias.
Gracias, profesora. A continuación, Elizabeth Nava Rodríguez presentará su trabajo titulado La construcción de habilidades científicas en el CCH. Visión del estudiantado en la enseñanza de las ciencias. Estudio de caso. Adelante, por favor, Elizabeth. Muchas gracias. Permíteme, comparto. Sí, ya lo pueden ver, ¿verdad? Ya, Eli. Gracias. Ahí está. Bueno, muy buenas tardes, me presento, soy Elizabeth Nava Rodríguez, soy estudiante de segundo semestre del doctorado en Ambientes y Sistemas Educacionales Multimodales. Mi comité asesor está constituido por la doctora Mireya Monroy Carreña, que es mi director de trabajo terminal, la doctora Leticia Montoya López y la doctora María Yaneli Velázquez Montes de Oca. Bueno, como ya lo mencionaron, mi trabajo se titula La construcción de habilidades científicas en el CCH, visión del estudiantado en la enseñanza de las ciencias, es un estudio de caso. Bien, el aprendizaje de las ciencias o se considera como algo crucial para el desarrollo personal y escolar de los estudiantes en el CCH, porque les permite desarrollar habilidades fundamentales de análisis crítico y resolución de problemas y toma de decisiones. Es parte del perfil de egreso que se espera desarrollen los estudiantes a lo largo del bachillerato. Sin embargo, en México, los resultados del informe PISA, por ejemplo, muestran que los estudiantes de bachillerato alrededor de 15 años presentan un bajo desempeño en el área de ciencias. Cabe mencionar que la aplicación de los reactivos de PISA no solo se concreta a la parte conceptual, sino que evalúan si estos conceptos y los alumnos o los estudiantes tienen la capacidad de aplicar estos conceptos en su vida cotidiana. Y nosotros mostramos una escasa representación a nivel de excelencia los resultados de estas pruebas. En el caso del CCH se han hecho diagnósticos institucionales y señalan estos que a las ciencias experimentales, en particular las asignaturas de física y química, son las materias que presentan una mayor tasa de reprobación, lo que muestra o pone de manifiesto pues una falta de dominio y comprensión en estas áreas del conocimiento. Esto nos lleva me llevó a plantearme cuál era la problemática al respecto, ¿no? Existe una gran diversidad de publicaciones que habla, en las cuales se ha estudiado esta situación de la adquisición de habilidades de pensamiento en los estudiantes. Estas se concentran principalmente en la visión de los docentes o las instituciones, pero son escasas aquellas que abordan la situación desde el punto de vista de los estudiantes, especialmente en el caso del bachillerato en México. De hecho, no he encontrado gran cantidad de documentos al respecto. Esto me llevó entonces a una pregunta de investigación, que es: ¿qué factores impiden que los estudiantes de la asignatura de química en la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo adquieran y sean conscientes de las habilidades científicas que tienen y desarrollan a lo largo del curso o de sus cursos de ciencias experimentales? En particular, los estudiantes son capaces de identificar primero qué es una habilidad científica y su utilidad. ¿En qué medida los estudiantes alcanzan a desarrollar habilidades científicas de pensamiento a lo largo de sus cursos de química? Ellos llevan por lo menos un curso de química 1 y 2 en primer año, y algunos de ellos
si le eligen en quinto y sexto semestre, que es el tercer año, llevarían otra asignatura de química. En el Inter llevan física y biología entre primero y último año. Ellos son conscientes de la adquisición de las habilidades de pensamiento a lo largo de su formación, y los estudiantes son capaces además de utilizar de manera crítica estas habilidades de pensamiento desarrolladas en el bachillerato fuera de su entorno escolar. Luego entonces, de acuerdo a lo expuesto, es posible identificar que estos aspectos se han analizado y evaluado desde el punto de vista de los docentes y de las instituciones, e incluso se han hecho propuestas tanto pedagógicas como de programas de estudio para promover el desarrollo de estas habilidades científicas. Sin embargo, no es así a lo largo, desde el punto de vista de los estudiantes. En ese sentido, este proyecto se propone indagar si los estudiantes son conscientes del desarrollo o ausencia de habilidades de pensamiento científico que se espera que desarrollen a lo largo de las asignaturas de ciencia, hablar de la de química, y cómo explorar que perciben la utilidad de estas habilidades en el entorno escolar y en su vida cotidiana. Esto nos lleva a plantear el siguiente objetivo general, que es valorar mediante un estudio de caso en qué medida el alumnado del Colegio de Ciencias Humanidades en el plantel Vallejo es consciente del logro de desarrollos de habilidades científicas y pensamiento crítico. Y nos lleva a tres objetivos específicos. El primero es identificar los factores que obstaculizan el desarrollo de estas habilidades en el aula desde la perspectiva del estudiantado, profundizar en la experiencia personal del estudiante en torno al aprendizaje de estas habilidades científicas e identificar los discursos colectivos, las experiencias compartidas y los contrastes que tengan sobre el aprendizaje y las habilidades de pensamiento científico. El enfoque teórico epistemológico de mi trabajo se basa principalmente en el paradigma filosófico de Larry Laudan, quien sostiene que el progreso científico se basa en la capacidad de las teorías para resolver problemas, y afirma que los problemas empíricos surgen de las observaciones del mundo y que requieren explicación para que la ciencia sea capaz de ampliar la esfera de problemas resueltos. También se basa en la postura de John Dewey sobre la enseñanza por indagación problematizada, en la cual dice que la participación activa y la propuesta de hipótesis por parte de los estudiantes los lleva a desarrollar un pensamiento reflexivo. En el caso de mi estado del arte, me basé básicamente hasta el momento en un artículo que publicó Zimmerman en el 2007, en el que hace una revisión y análisis de los estudios que se llevaron hasta ese momento sobre la investigación respecto a la promoción o freno de habilidades científicas y cómo la experimentación promueve o no este desarrollo de habilidades. Este artículo realiza investigaciones que se enfocan principalmente en el razonamiento infantil. No hay estudios, o no encontramos hasta el momento, estudios que hablen sobre el desarrollo de pensamiento científico en adolescentes o bachilleratos o bachilleres. Y habla también acerca de la importancia de evaluar la evidencia de estos aprendizajes. Bien, respecto a la metodología, también el paradigma propuesto es de Larry Laudan, en el cual privilegia la resolución de problemas significativos en contextos específicos como una vía para el avance del conocimiento, de acuerdo con Schiffer en el 2019. Y bueno, en mi caso, tengo una propuesta de un enfoque metodológico basado en un paradigma interpretativo con enfoque pragmático. Es un estudio, o pretendo hacer un estudio caso de corte cualitativo con un diseño descriptivo exploratorio. Mi unidad de análisis van a ser estudiantes de nivel medio superior que cursen la asignatura de Química 1, un grupo de Química 1 y un grupo de Química 3, porque yo también hice un pequeño sondeo, no presento los resultados porque fue como muy básico, pero hice pequeño sondeo acerca de la percepción que tienen los estudiantes de la asignatura y qué es lo que aprenden y las habilidades científicas, y identifiqué una diferencia significativa entre estudiantes de primer
año, que son los que llevan cursos de Química 1, y los de tercer año, que son los de Química 3. Identifiqué que los de Química 3 tienen como más sustentado, por ejemplo, cómo plantear hipótesis, cómo identificar problemas, cómo manejar variables. Y yo lo atribuí al hecho de que los chicos de quinto y sexto semestre, que son los que llevan Química 3, ya pasaron por un curso de Química 1 y 2 en primer semestre, por un curso de Física 1 y 2 y Biología 1 y 2 en segundo año, y además en segundo año llevan una asignatura que es Taller de Lectura y Redacción, en donde una de sus unidades implica el desarrollo de un proyecto de investigación. Entonces yo supongo que todos estos cursos que llevaron previamente pues les ayudaron a desarrollar sus habilidades científicas de mejor manera, ¿no? Más desarrollado, más avanzado. Las técnicas de recolección de información que propongo son entrevistas semiestructuradas que se aplicarán a los estudiantes para explorar sus experiencias y percepciones sobre los obstáculos que ellos identifican en el aprendizaje de las ciencias y en particular de las habilidades científicas. Voy a trabajar con grupos focales para facilitar la identificación de discursos colectivos y por lo tanto obstáculos que ellos compartan. Y además voy a llevar una observación de participación en el aula mediante una bitácora de trabajo que me va a permitir registrar dinámicas de clase y contrarrestar lo dicho con lo observado en el aula. Y bueno, ¿en dónde estoy y a dónde voy? Estoy terminando el segundo semestre, ya llevo avanzado mi estado del arte y marco teórico y una propuesta metodológica. Espero en el siguiente semestre terminarla. Ya tengo unos cuestionarios borrador, pero todavía necesito depurarlos, perfeccionarlos. Seguiría con el estado del arte y el marco teórico, avanzando con él. Y espero en el siguiente semestre empezar mi levantamiento de información. Y pues ya después mi análisis de resultados, conclusiones y elaboración de artículos en el sexto semestre. Creo que vamos bien avanzando. Bueno, estas son algunas de las referencias que mencioné, más bien las referencias que mencioné, y pues agradezco mucho. Gracias, Elizabeth. Comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctor Ángel, adelante, por favor. Gracias, muy amable. Bueno, todas las comparaciones son odiosas, dice el adagio, el refrán. Entonces, sin embargo, me voy a permitir hacer esta comparación no por maleducado, sino en el mejor intento de explicar mi punto. A mí me preocupa de las primeras dos intervenciones de José Manuel y de Nadia Teresa que la discusión sobre el paradigma que a ellos les interesaría llevar a cabo les nuble la evaluación de los hechos. Es decir, como ellos quieren realizar una intervención y están comprometidos con, no sé si es la palabra adecuada, pero permítanme tomarla, están comprometidos con una cierta visión de la solución del problema, que no vean los contextos específicos en los cuales está sucediendo la problemática educativa que quieren atender. Por eso les traté de insistir en que era necesario tener como una investigación más centrada en con datos de campo. Entonces, esto es lo que yo veo en el trabajo de Elizabeth. También es una presentación muy didáctica, muy bien organizada, y tiene ese componente empírico que a mí, en lo personal, pues me hace suponer que va a poder desarrollar una investigación, y que los productos que se deriven en su momento van a estar fundamentados en una investigación empírica. En ese sentido, pues muchas felicidades a Elizabeth, muchas felicidades a su comité tutorial, y discúlpenme que lo diga de esta manera, pero ese es la propuesta de investigación que a mí se me hace mejor para abordar este tipo de problemas. No digo que lo que ustedes están investigando para fundamentar sus marcos teóricos no valga ni nada por el estilo,
Lo que quiero decir es que toda investigación doctoral debería de tener un fundamento empírico bastante importante en el peso de todo el trabajo en conjunto. Ahora, dicho esto, a mí lo que me llama la atención del planteamiento de Elizabeth es que la pregunta está formulada de una manera negativa y yo te invitaría a plantearla de una forma positiva. La pregunta dice, ¿qué impide que los estudiantes lleguen a tal objetivo? Yo pienso que debería ser al revés, que debería decir, ¿qué cosas sí funcionan? Es decir, ¿qué realmente sí están aprendiendo los estudiantes y cómo lo están aprendiendo para que aprovechemos eso, para que aprovechemos ese conocimiento de esa situación escolar, educativa, ahora sí para fundamentar los programas, las intervenciones, las estrategias, etcétera, ¿no? Entonces, yo te invitaría a plantear la pregunta de manera positiva. Es decir, que te enfocaras en identificar qué cosas sí se quedan después de pasar por todos estos 3 años de bachillerato, qué cosas sí se les quedan y cuál es el factor que más influye en que esos conocimientos y esas experiencias se queden, cristalicen y trasciendan. La intervención del profesor, de la profesora, es el diseño del programa, eran las circunstancias individuales de los estudiantes, fue la situación en el aula, no lo sé. Es decir, ¿qué peso tiene cada uno de estos factores? Y voy a terminar con esta pequeña reflexión basada en una experiencia que tuve, precisamente dando una clase en bachillerato. Me llamaba mucho la atención que el libro de texto comenzaba cada unidad especificando los objetivos de aprendizaje. Los estudiantes no los leen. O sea, no les interesaba, ¿no? Y cuando los leían, no los leían por sí mismos, pues tenían que leerlos porque yo les decía, oigan, lean el objetivo de la unidad porque vamos a cambiar de unidad. Y ellos no les entendían, no sé, ellos no se asumen como el individuo que está siendo educado y que tiene que pasar por un programa mediante el cual va a desarrollar ciertos conocimientos y habilidades que son importantes, no solamente en lo personal, sino socialmente. No, ellos tienen una construcción sobre sí mismos bien diferente de la construcción que nosotros, profesores y profesoras, hacemos, de la construcción que autoridades educativas hacen de ellos mismos. Entonces, por eso yo te felicito por haber puesto en el centro de tu investigación al alumnado. Y a lo mejor, pues yo te invitaría a que des un paso más y profundices para que encuentres cómo ellos están construyendo a sí mismos lo que realmente les interesa y cómo están dando esos procesos. Porque muchos chicos, sobre todo ya en los últimos semestres, pues ya están pensando en otra cosa, ¿no? Ya están pensando en que van de salida, ya están pensando en la fiesta, están pensando en qué va a pasar si van a poder entrar a la universidad o no. No sé, pero bueno, básicamente ese es mi comentario, ¿no? Muchísimas gracias, Elizabeth. Gracias, doctor. Bueno, voy a continuar. También, Elizabeth, muchas gracias por tu presentación, que me pareció muy buena, muy pertinente y también me parece muy importante este tipo de trabajos que, digamos, nos permiten a quienes posteriormente realizan intervenciones o propuestas de aplicaciones tener información empírica, ¿no? Me parece que son trabajos que aportan muchísimo y que tienen igualmente un montón de importancia para la investigación porque digamos que implican una sistematización de la información empírica. Entonces, en eso también me parece muy valioso y me parece una pregunta muy propositiva la que te haces, particularmente de poner en, digamos, en igualdad de proporciones, por un lado las habilidades científicas de los estudiantes y por otro lado su pensamiento crítico.
Y eso me parece muy valioso dentro de tu propuesta, porque aunque yo sé que es una de las apuestas también fundamentales del modelo del CCH, que yo ahorita pensaba mucho en eso porque yo soy egresada del CCH Vallejo, pensaba mucho también de qué manera, más que darlo por hecho, se sigue poniendo como una especie de problematización la posibilidad de desarrollar pensamiento crítico en las ciencias exactas, ¿no? Y particularmente en este caso en química, que me parece interesante para seguir profundizando dentro de tu indagación, porque también leyéndote, una de las cosas que surgían mucho era esta falta de información que hay en estos contextos en específico, ¿no? Y me parece no menor que tú lo leas desde una perspectiva donde por un lado están estas habilidades científicas que, digamos, sería interesante indagar de qué manera se están apropiando, digamos, siguiendo el concepto que propuso José Manuel, pero también de qué manera se está elaborando en ese proceso un pensamiento crítico, ¿no? Y eso me parece interesante para también sumarlo dentro de tu proceso de recolección de datos, ¿no? Porque aunque me parece que en muchas ocasiones nos acercamos a las metodologías cualitativas, es importante también tener ciertos conceptos que nos guíen un poco en las preguntas y en la forma de elaboración del proceso, ¿no? Entonces, en ese caso, en el caso de intervención con estudiantes en específico, a mí me parece valioso y un poco leyéndote yo invitaría un poco más a indagar en esta relación que existe entre estos dos, las habilidades científicas y el pensamiento crítico, que me parece un aporte fundamental para pensar posteriormente en otros procesos que se elaboren, la importancia que tiene la idea del pensamiento crítico o la vigencia que todavía tiene esa propuesta pedagógica para los y las estudiantes de educación media superior, ¿no? Porque digamos que es uno de los pilares del CCH. Sin embargo, estaría bueno también indagar si verdaderamente se está llevando a cabo, si verdaderamente es vigente, o habría que elaborarlo de alguna otra manera para que tuviera más resonancia con las y los estudiantes, ¿no? Entonces, me parece que puede ser un valor importante. Y justamente una cosa que a mí me generaba un poco cuando te leía, aparte de esto, de pensar que es un elemento sumamente importante pensar en la sistematización y en la elaboración de datos empíricos, pensaba también, quizá un poco espejeando en mi propia experiencia, si habría alguna información sobre estudiantes egresados que te pueda también ayudar a ver este caso no solo en la perspectiva de estos dos grupos en los que se va a realizar la metodología y se va a aplicar esta metodología de recolección, sino si pudiéramos acceder a ciertos datos que ahí quizá, bueno, también me imagino con tu cercanía al CCH podría indagarse un poco más, como un poco más una perspectiva histórica de la experiencia del alumnado en el aprendizaje de química, ¿no? O sea, cómo podríamos pensarlo no solo en este momento en particular, sino como parte de un proceso que también nutre a la comprensión de cómo se ha elaborado el proceso de, digamos, de aprendizaje en este CCH en particular, ¿no? Y creo que eso podría, quizá no como un dato central, pero sí un dato que te puede dar un poco más de perspectiva y que te puede también dar un poco más de información para estas preguntas que estás planteando, ¿no? De por qué motivo se da o no se da el proceso de aprendizaje, aunado, no sé, a la autonomía de los estudiantes, al tipo de contexto del que vienen, al cambio tecnológico, o sea, como que ahí puede también brindarte datos importantes para no aislar esta experiencia presente, sino ponerla en un contexto un poco más amplio y que eso creo que puede nutrir mucho tu proyecto. Otra cosa que pensaba, pero esto un poco más de forma, también yo creo que sería interesante ir un poco también acotando la metodología que se va a aplicar, porque creo que podría ser interesante, aparte de tener ya los cuestionarios, digamos, o las metodologías de entrevistas que vas a llevar a cabo, sería interesante un poco también ir aunando tu metodología a tu propuesta teórica. Es decir, que no se vean desarticuladas, es decir, voy a aplicar una metodología cualitativa con entrevistas tal que muchas y muchos, digamos, hemos aplicado o hemos realizado,
sino que también tenga relación con los conceptos que estás trabajando, ¿no? Entonces, si estamos indagando en procesos de aprendizaje, pensar de qué manera el tipo de encuesta que estoy aplicando, o el tipo de entrevista, o el tipo de recolección de datos, se lleva a cabo en un momento donde permite también a la persona a la que voy a entrevistar, al estudiante, etcétera, reflexionar sobre ese proceso de aprendizaje, y en ese sentido te puede también brindar un poco más de información, porque en ocasiones podemos desarticular la teoría de la metodología, y eso, aunque se puede hacer, digamos, igualmente va a haber datos empíricos, quizá posteriormente en la sistematización con los conceptos que estés aplicando puede ser un poco disonante, o tengas que ajustar demasiado la información, porque desde el inicio en la aplicación de las encuestas o de las entrevistas no se consideró. Esto no quiere decir que justo tu aplicación sea centrada específicamente en tu teoría, sino que permite apertura. Pero yo en ese sentido, una cosa que invitaría, o que me parece que puede ser potente en tu proyecto, es cómo pensar también en estos procesos de recolección de datos, de sistematización de información, de conocimiento sobre el estudiantado, como parte también de la elaboración de un pensamiento crítico que no solo es por parte de los estudiantes, sino también por parte de los docentes, ¿no? Es decir, cómo proponer tu metodología como parte de esta propuesta de pensamiento crítico, ¿no? Y eso creo que puede nutrir, porque a mí me parece que eso es valioso en esta propuesta que haces de poner al centro a los estudiantes, y entonces puede nutrir a esta elaboración de pensamiento crítico, ¿no? Entonces yo creo que ahí podría también darle un poco más de forma y de potencia posteriormente para tu redacción de los resultados, ¿no? Entonces, eso me parece que puede ser muy valioso, y bueno, nuevamente agradecerte mucho y celebrar también mucho tu proyecto, y desearte mucho éxito en lo que viene. Muchas gracias, doctora. Gracias, maestra, y también al maestro Ángel. A continuación, Marco Antonio Guemés Peña presentará su trabajo titulado Enseñanza de las ciencias desde el aprendizaje basado en modelización en educación primaria en la Ciudad de México. Adelante, Marco. Gracias, muy buenas tardes a todos. Como bien mencionan, el nombre del proyecto que les voy a presentar es Enseñanza de las ciencias desde el aprendizaje basado en modelización en educación primaria en la Ciudad de México. Mi comité asesor está formado por la doctora María Basurto, la doctora Citlali Reza y la doctora Leticia Ventura. En este caso, me gustaría partir con la idea de que las ciencias dentro de la vida humana, dentro de nuestra vida cotidiana, tienen un impacto muy importante, ya que gracias a ellas, pues, nos hemos podido desarrollar como seres, como comunidad, y hemos tenido muchos beneficios tanto para la salud como para nuestro día a día. Tomando en consideración esta importancia, resulta paradójico que los estudiantes hoy en día no tengan un interés primario por estudiar ciencias. ¿Cuál es la situación que ocurre aquí? Vamos a empezar con mencionar su importancia, ¿no? La importancia de las ciencias en la educación básica, si lo vemos desde el punto de vista de la educación inicial, es que los estudiantes lleven a cabo un proceso de exploración con el medio en que se encuentran. En este caso, ellos buscan, o nosotros buscamos a través de ellos, responder la pregunta de cómo es el ambiente. Cuando llegamos a la educación primaria, la respuesta que nosotros buscamos, la respuesta a la pregunta que nosotros buscamos responder es cómo es la naturaleza. En este caso ya no solo se trata de un proceso de exploración, sino de un proceso en el cual llevemos a cabo una progresión lenta en nuestros aprendizajes, y entonces comencemos a entender contenido científico. En este caso, entendido como ciencias naturales y no como disciplinas aisladas que pudieran ser biología, química o física, por mencionar algunas. Y posteriormente, cuando llegamos a la parte de educación secundaria, nos vamos a acercar sobre todo a lo que conocemos como el proceso de alfabetización científica, en donde después de pasar por este trayecto formativo vamos a llegar, o ideológicamente vamos a llegar a la cuestión de obtener un pensamiento crítico, reflexivo y sistémico en nuestros alumnos. Como bien lo decía,
Ok, perdón. Como bien lo decía, nosotros tenemos una cuestión paradójica, ya que para que se lleve a cabo la enseñanza de las ciencias, en nuestros alumnos vamos a encontrar ciertas dificultades, ¿no? ¿Cuáles son estas dificultades? En algunas situaciones son por una relación de género, en donde los hombres, a través de la historia de la ciencia, han sido los personajes que más destacan en este ámbito, los diversos ambientes escolares, la enseñanza tradicional. Este es un punto muy importante porque básicamente el proyecto que les estoy presentando trata de que llevemos a cabo una transición de la enseñanza tradicional hacia nuevos modelos de enseñanza. También pueden ser, por mencionar algunas otras condiciones socioeconómicas, políticas públicas, la relación que hay entre los docentes y el alumno, metodologías de enseñanza, estrategias de enseñanza o, como tal, la valoración negativa de las ciencias dentro de las sociedades. Tomando en cuenta todo este parámetro, hoy día, dentro de la educación primaria, que es el punto que nos interesa de la educación básica, tenemos la presencia o la irrupción de la nueva escuela mexicana a partir de su promulgación en 2022. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que nos presentan una estructura curricular que se basa en 4 campos formativos y en 7 ejes articuladores. Dentro de estos 4 ejes dentro de estos 4 campos formativos encontramos saberes y pensamiento científico, que es el punto en el que yo me quiero ubicar, y vamos a encontrar también que para que se lleven a cabo nos proponen diversas metodologías de enseñanza. La metodología que se ajusta con el campo formativo del cual me estoy refiriendo es la metodología STEAM. Sin embargo, y a pesar de que en cada uno de los campos formativos tengo una propuesta metodológica, a mí me interesa acercarme a lo que conocemos en su generalidad como metodologías activas. Entonces, vamos a partir justamente de esta idea para decir que lo que nosotros necesitamos es llevar un cambio en la enseñanza en donde el centro de este proceso sea el estudiante y a través de la creación de nuevas intervenciones pedagógicas también podamos llevar a cabo el empoderamiento docente. Lo vamos a hacer en asociación con las herramientas digitales. En este caso, se trata de que nosotros llevemos a cabo la adopción de plataformas o de recursos tecnológicos diversos que podamos encontrar, ya sea en la web o que podamos nosotros mismos crear para aplicar lo que se conoce como aprendizaje basado en modelización. En este caso, de manera muy sintética, el aprendizaje basado en modelización se basa en representaciones. Las representaciones, si nosotros los vemos desde el aspecto de la enseñanza de las ciencias, la podemos definir a partir de 2 conceptos principales. La representación misma o la experimentación. Aquí es importante mencionar que tenemos lo que conocemos como ciencia de los expertos o ciencia escolar. En la ciencia de los expertos nosotros vamos a utilizar experimentos porque cuando el investigador se plantea un proyecto, no conoce qué es lo que va a suceder. Cuando nos situamos en la enseñanza de la ciencia escolar, vamos a llevar a cabo representaciones, porque de antemano nosotros como profesores sabemos qué es lo que va a ocurrir en el momento en el que llevemos la intervención con nuestros alumnos. Entonces, este punto es esencial para que nosotros dejemos de llamarlo, al menos en este planteamiento de la educación primaria, experimento, y lo traslademos hacia la palabra representación. Estas pueden ser físicas, verbales, pictóricas o simbólicas, como aquí bien se menciona, ¿no? El objetivo es que nosotros promovamos un cambio conceptual en la enseñanza de las ciencias a partir de este conocimiento del aprendizaje basado en modelización y que en su conjunto con las competencias digitales nosotros podamos acercarnos a los docentes y a su vez estos docentes diseñar, implementar y evaluar orientaciones didácticas contextualizadas. ¿A qué nos referimos en este caso? A que, bueno, no me adelanto, perdón. Los objetivos específicos, ¿cuáles son? Identificar las concepciones previas de los docentes en educación primaria sobre la enseñanza de las ciencias, capacitar a docentes en educación primaria sobre los principios del aprendizaje basado en modelización y herramientas digitales y evaluar el impacto de la intervención en el cambio conceptual de los estudiantes y docentes de educación primaria. La pregunta de generación
la pregunta de investigación que se generó fue la siguiente: ¿cómo influye la implementación de la estrategia de aprendizaje basado en modelización asistido por herramientas digitales en el cambio conceptual de la enseñanza de las ciencias y el empoderamiento docente? Y las preguntas específicas son las siguientes: ¿cuáles son las concepciones iniciales de los docentes sobre el abordaje de la enseñanza de las ciencias mediante el aprendizaje basado en modelización? ¿Y de qué forma la capacitación sobre aprendizaje basado en modelización y competencias digitales docentes modifica las prácticas pedagógicas en educación primaria? La justificación está dada por el siguiente contexto. La viabilidad del proyecto se lleva dentro del Centro de Actualización del Magisterio de la Ciudad de México. Esta es una institución que se dedica a la educación continua como epicentro de actualización y capacitación de docentes de educación básica, ya sea a nivel inicial, primaria y secundaria. En este caso, a mí me interesa enfocarme en el nivel primario, a través de propuestas pedagógicas y didácticas que permitan que haya una vinculación entre el docente y el alumno en busca de la excelencia profesional y educativa. Este proyecto, como ya lo había mencionado, contempla la cuestión del aprendizaje activo a través del aprendizaje basado en modelización y las herramientas digitales, y propone que haya un diseño de orientaciones educativas. Este diseño de orientaciones educativas, pues, como bien mencioné, va a tener la intención de promover un cambio en la enseñanza, que esta enseñanza ya no sea como la conocemos en un sentido tradicional, y que a través de este cambio, pues en principio los alumnos sean los que estén íntegramente implicados en el proceso, y en consecuencia el docente pueda lograr esta mención del empoderamiento mismo, ¿no? Es importante mencionar que se abordan problemáticas contemporáneas y pues también se va a intentar resolver demandas del entorno social y tecnológico. La población objetivo, entonces, en primera instancia son los docentes de educación básica, porque ellos van a ser los que diseñen la intervención, y como consecuencia los estudiantes de educación básica de la Ciudad de México. La metodología. En este caso, el planteamiento de la metodología está dado por un corte metodológico mixto, ya que de alguna manera buscamos entender la complejidad del problema de estudio sobre el aprendizaje de las ciencias y los procesos que ocurren dentro de las aulas de educación básica. Entonces, de esta manera vamos a tener que buscamos un enfoque cualitativo y cuantitativo, ya que buscamos también una visión mucho más compleja. También vamos a integrar pues esta cuestión de un diseño de estudio descriptivo, transversal y comparativo, porque en principio buscamos caracterizar los fenómenos que vamos a estudiar, es decir, caracterizar lo que es el aprendizaje basado en modelización y cómo se le suma este aspecto de herramientas digitales. Transversal, porque vamos a llevar a cabo la recolección de información en un periodo determinado de tiempo, y comparativo, porque a través de los instrumentos que se han elaborado, pues vamos a intentar hacer una comparación de las variables que se van a estar analizando. En este sentido, la estrategia de intervención va a estar dictada por 4 momentos. La primera, la fundamentación teórica y epistemológica de la enseñanza de las ciencias. Aquí es importante mencionar que ya se hizo un instrumento diagnóstico. Este instrumento diagnóstico está alojado en un formulario de Google y parte de 4 concepciones principales: la enseñanza de las ciencias, la alfabetización científica, la aplicación del aprendizaje basado en modelización y la utilización de las herramientas tecnológicas en la enseñanza de la ciencia. Entonces, como punto 2, se plantea un curso teórico práctico. Este curso teórico práctico está enfocado a los docentes propiamente. Con los docentes vamos a llevar a cabo un proceso de capacitación y alfabetización sobre la metodología que vamos a utilizar, y posteriormente se les va a orientar para que ellos puedan llegar a la planeación o al diseño de una secuencia didáctica a través de la cual lleven a cabo la enseñanza de algún tópico de las ciencias que ellos tengan que trabajar dentro de sus aulas. De esta manera nosotros intentamos promover primero el conocimiento conceptual o teórico conceptual, y en segunda instancia, una vez que lo tengamos, llevar a cabo pues una intervención. Posteriormente se tiene planteado
la elaboración de cuestionarios tanto para docentes como para alumnos, a través de los cuales planteamos nosotros recolectar datos y esta recolección de datos tiene la intención de poder mirar qué es lo que sucede antes, durante y después de los procesos que se tienen en marcha. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Agradecemos la presentación y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Maestro Ángel, por favor. Gracias, muy amable, Jorge. Muchas gracias, Marco Antonio, por tu presentación. Bueno, a mí me parece que, pues al igual que en el caso de tus compañeros, se nota que han trabajado en la preparación de este protocolo de investigación. Muchas felicidades también a ti y a tu comité tutorial por el trabajo que han desarrollado. Les queda bastante tiempo, todavía vienen buenos retos porque pues, va a venir el trabajo de campo, el trabajo de análisis, etcétera, y estoy seguro que en todos los casos van a lograr muy buenas tesis y muy buenas intervenciones y muy buenos materiales de trabajo para mejorar los procesos educativos. Respecto a tu planteamiento en lo particular, a mí me parece que está muy bien que hayas identificado a el personal docente como un componente importante de la población objetivo. Es decir, en el momento en el que ellos llevan y ponen en práctica estos modelos, pues es cuando se pone en evaluación la validez y la pertinencia precisamente de estos modelos. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que ponerlos a ellos en el centro de la población objetivo me parece un buen acierto de tu trabajo. A mí me gustaría que en todo caso, pero es una opinión, pues insisto, tú lo valorarás con tu comité y decidirán si es pertinente o no, profundizar en el diagnóstico de las condiciones de esa muestra de profesores para que se puedan identificar desde la perspectiva de ellos qué tan profunda ha sido la capacitación, la difusión y la capacitación en estos modelos y qué otras dificultades y aciertos ellos identifican en su práctica cotidiana. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que todavía se puede profundizar un poquito más en el diagnóstico de estos profesores, de este profesorado. Por otro lado, veo que estás planteando una metodología mixta. Sin embargo, al momento de especificar los pasos de esa metodología, no se aborda con detenimiento qué es lo que lo hace una metodología mixta. Porque una metodología mixta no es nada más utilizar métodos cuantitativos y métodos cualitativos. Una metodología mixta parte de un paradigma, de una base epistemológica que identifica cierto objeto de conocimiento, ciertos sujetos de conocimiento, pero desde un planteamiento que efectivamente resalta su complejidad y por lo tanto plantea una combinación de métodos particular para poder acercarse a esa realidad que se pretende conocer. Entonces, a lo mejor le falta fortalecer esa parte a la exposición para que sea claro cómo esta visión que tú tienes del problema de conocimiento puede ser atendida desde una perspectiva metodológica mixta. En el resto del planteamiento metodológico, a mí me parece que también queda un poco desarticulado la idea de la capacitación para los profesores. ¿Por qué? Siento que llega demasiado pronto.
tienes 4 etapas allí y la segunda es ensayar esta capacitación con los profesores y probablemente no, a mí al menos, perdón, no me quedó claro cómo y desde qué perspectiva teórica se va a plantear los contenidos de esta capacitación. Entonces, pareciera que la primera etapa es, bueno, conocer un poco a los sujetos de la investigación, que son el profesorado, y ver qué tanto este modelo que viene en la reforma educativa ha permeado en los profesores. Pero luego ya viene una capacitación. Entonces, esa capacitación no queda clara si es simplemente profundizar los contenidos que trae la reforma educativa o tú le vas a hacer una crítica a esa reforma educativa, a ese modelo, para buscar una mejor implementación, o cuál es el objetivo de que tú realices esta intervención. Y luego vienen otras 2 etapas y ya la última, si mal no recuerdo, es la evaluación de este proceso. Entonces, ahí como que le falta un pasito previo, ¿no? De decirnos sobre qué base se va a construir esta capacitación. Es decir, no queda claro si es simplemente profundizar en lo que trae el modelo o una adaptación a partir de lo que tú identificaste en el diagnóstico inicial. Porque es probable que si tú identificas impedimentos que no provienen del propio modelo, insistir en la evaluación del modelo pues no sea necesariamente la solución más adecuada. Entonces, no sé si me estoy explicando con esto. Y pues bueno, básicamente esos eran mis comentarios. Muchas felicidades, Marco Antonio. Adelante, mucho éxito. Gracias. Muchas gracias, maestro. Profesora Beatriz, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. E igualmente, Marco Antonio, un gusto y muchas gracias por tu presentación y por la propuesta que nos haces, que me parece muy pertinente, al igual que las otras propuestas, para pensar en, digamos, la forma en la que también este posgrado puede aportar a procesos educativos concretos que les relacionan o que les permiten también hacer un aporte teórico-metodológico a la práctica docente, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido, y contextualizando particularmente lo que nos compartías en torno a, digamos, el cambio específico del contexto de la educación primaria en México, me parece muy pertinente también aprovechar, digamos, ese momento histórico para proponer otro tipo de acercamientos o alguna propuesta que pueda ser significativa, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo celebro mucho, me sumo a los comentarios del maestro Ángel Fernando, y yo, al igual que en los otros comentarios, digamos como que a partir de mi lectura voy a intentar ofrecerte algunas ideas que quizá puedan considerarse para la elaboración de tu proyecto o posteriormente para la aplicación de la intervención o la metodología, que bueno, siempre están abiertas a tu consideración, pero digamos que la idea es ofrecerte una lectura distinta, ¿no?, a lo que vienes trabajando. En ese sentido, bueno, decirte que eso me pareció muy importante y muy interesante el proyecto que presentas. Y en ese caso, una cosa que pensaba un poco cuando te leía también es si podríamos pensar también en una especie de intervención que estás proponiendo también como un proceso participativo. Esto porque, como lo planteas, hay una fuerte presencia de las y los docentes en el tipo de metodología y de intervención que planteas, ¿no? Entonces, en ese sentido, una especie de pregunta o de provocación o de propuesta que te hago es si se podría pensar este tipo de intervenciones también como procesos participativos, ¿no? Es decir, donde no solo tú propones una, digamos, aplicación o una aplicación de un nuevo modelo o de un modelo específico en un momento, sino que también
si se podría pensar en una metodología también abierta a la propuesta de las y los docentes que lo van a ejecutar, ¿no? En ese sentido, pienso si en la metodología se podría considerar o ampliar la posibilidad en que las y los docentes, por ejemplo, participen en una especie de autoevaluación posteriormente a la aplicación y también en una evaluación del proceso. Esto creo que podría nutrir mucho también en términos de la elaboración de tu metodología, plantearlo, porque justo veía en el cuarto momento que planteas de la metodología, justo como recolectar datos cualitativos, que obviamente ahí es muy importante la consideración de el proceso subjetivo que llevan los docentes en la aplicación de este modelo en específico, ¿no? Pero creo que también estaría bueno plantearlo como una evaluación dentro de un proceso participativo. En eso te recomiendo revisar algunas metodologías participativas que se centran en los procesos evaluativos como un factor muy importante para conocer, digamos, ciertos elementos del proceso, pero que a su vez, un poco también resonando con esto que decía antes de cómo la metodología se anuda con nuestra propuesta teórica, también eso de este proceso de evaluación del proceso permite también nutrir esto que tú planteas como el empoderamiento de las y los docentes, ¿no? Porque también dentro del mismo proceso que tú estás proponiendo, estás abriendo la posibilidad también a que participen cada vez más digamos, de la elaboración, ¿no? Y eso creo que te puede dar datos que nutran mucho más a la experiencia y a los resultados también, ¿no? Porque digamos que permite que haya una especie de agencia mucho más presente de las y los docentes posterior bueno, durante obviamente el proceso, pero también posterior. Entonces creo que eso yo te lo propondría que lo consideres no solo como el cuestionario, sino la evaluación y la autoevaluación, que pueden ser muy enriquecedoras. Y también una cosa que pensaba, un poco escuchándote, bueno, más bien leyéndote, pero ahora escuchándote como que digamos, redondea un poco más, que es justamente una cosa que venimos como proponiéndoles mucho, que es cómo contextualizar el proceso, ¿no? Yo creo que tú nos presentas una contextualización muy clara, digamos, porque estás en un momento coyuntural, o sea, tu intervención está en un momento coyuntural muy específico y eso también te permite mirar, digamos, distintas aristas por el mismo momento, digamos, político y educativo, ¿no? Pero creo que en ese caso, justamente, aunque es una ventaja porque digamos que está sucediendo, digamos, el momento histórico, también es importante saber cómo plantearlo, ¿no? Es decir, cómo plantear esta propuesta que estás haciendo en un momento donde justamente hay una apertura, quizá no políticamente directa, pero sí en el contexto de nuevos modelos, ¿no? Entonces, eso yo te invitaría a que lo pienses un poco ya en la redacción de tu trabajo, es decir, dónde lo vas a situar, cómo lo vas a presentar, de qué manera, porque particularmente cuando hacemos investigaciones donde hay proyectos de intervención, es importante que, aunque hay obviamente digamos, una temporalidad académica que es que tienen que presentar el proyecto y titularse, etcétera, es importante en el proceso no dejar de fuera la posibilidad de ir pensando en el formato en el que se va a presentar, particularmente porque como son procesos de intervención, idealmente tienen que volver y evaluarse también posteriormente en los espacios donde los están aplicando, ¿no? Entonces creo que particularmente puedes pensar desde ya cómo irlo presentando y eso se puede sumar a tu metodología, es decir, el último paso de tu metodología puede ser justamente la presentación del resultado final con estas evaluaciones, con estos resultados de los cuestionarios, etcétera, y que eso también nutre mucho al proceso de intervención, ¿no? No es un proceso fuera de la metodología, sino es un proceso que también se puede integrar a la metodología como un valor importante para tu propuesta. Y en ese sentido puede contextualizar también la manera en la que estás elaborando la posibilidad de la enseñanza a través del aprendizaje basado en modelización, porque también te inscribes a este proceso dentro del contexto, ¿no? Entonces, como ves, hay una especie de relación ahí
dentro de la investigación que a mí me parece que es muy significativa. Y por último, una cosa que, aunque yo sé que te vengo alargando la metodología, mi último comentario va a parecer contradictorio, pero no lo es que yo evaluaría los tiempos para la aplicación de la metodología, porque también creo que hay procesos que pueden ser muy amplios, principalmente porque no dependen tanto de ti, que son estos donde digamos que hay un proceso que llevan a cabo las y los docentes y que hay una temporalidad que ya no pertenece a ti, que son que las personas están aplicando justamente y que están involucrándose. Y yo creo que ahí un poco está bueno pensar que también ese proceso al digamos, implicar tiempos de otras personas puede ampliarse, ¿no? Y yo creo que ahí, por ejemplo, te invitaría a ser flexible, particularmente en esa parte del proceso, porque cuando igualmente hacemos procesos que implican intervención y hay una propuesta teórico-metodológica de, digamos, este tipo de empoderamiento que tú lo planteabas, de que sean las y los docentes quienes estén aplicando el proceso, ahí se puede ampliar el tiempo. Y eso, aunque es una cosa contextual, también la metodología es importante que lo contemple, ¿no? Particularmente porque como estamos hablando de procesos pedagógicos y de modelización, es importante que la metodología también lo contemple como no un factor menor o contextual o casual, sino como también un factor a considerar dentro de tu propia propuesta, ¿no? Que eso también nuevamente nutre esto que estás proponiendo, que es cómo hacer más partícipe a las y los docentes de esta propuesta, ¿no? Y eso incluso a mí me parece que no es menor considerar darles tiempo, ¿no? Y que tu propia metodología considere ese tiempo. Y bueno, si se considera eso, en ese tiempo de la aplicación también puedes dedicar a hacer otro tipo de cosas dentro de tu proyecto de investigación, ¿no? Hacer trabajo de fortalecer el estado del arte, fortalecer algunas partes teóricas, o sea, no es un tiempo vacío, o incluso puedes participar de ese proceso que están realizando las y los docentes, pero bueno, ¿cómo pensarlo, no? Y me parece entonces un proyecto muy propositivo, te agradezco mucho la presentación, igualmente como a las y los demás, te deseo mucho éxito en lo que viene y también aprovecho para decir que estoy segura de que los proyectos que van a aplicar y que están diseñando son muy, muy interesantes y que ojalá lleguen a buen puerto. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Pues terminamos con las presentaciones. Agradecemos la presentación de todos los estudiantes, así como la participación de los comentaristas y su asistencia a este 8º coloquio de investigación de posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellano, en el cual se están presentando 450 trabajos de estudiantes en 113 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 125 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Le reitero nuestro agradecimiento. Buenas noches.